Lo que diga el FMI. Bienvenidos, bienvenidas, buenas noches. Gracias por sintonizar Brotes Verdes, como cada lunes aquí en la pantalla de C5N. Acaba de hablar Sergio Massa, el ministro candidato que debutó recién en los títeres de Nahuel y Garavito, y habló del futuro, de eso que tan esquivo le resulta a, diría yo, el trío de contendientes con más chance hasta ahora en la campaña. Digo porque hoy nos vamos a hacer una pregunta para arrancar. ¿Por qué nadie parece querer ganar las elecciones? En un ratito nos vamos a meter como tema central en lo que conmocionó esta tarde a la sociedad, a la gente interesada en política, a los que estamos preocupados por la salud de la democracia. En un ratito nada más hablamos con Pablo Yonto y con Guadalupe Godoy, dos abogados de juicios de crímenes de lesa humanidad, aquí en Brotes Verdes sobre Victoria Villarruel. Hoy en la legislatura porteña empezamos a probar el que puede ser el sabor de los próximos 4 años. En la puerta, y eso lo ven a mi otro lado, se vio una gran movilización de gente preocupada por lo que se decía adentro. Sí, el 10 de diciembre, por primera vez en 40 años de democracia, podemos tener una vicepresidenta que niega que haya habido terrorismo de Estado en la Argentina. Por primera vez. Hoy lo dijo a su manera, y lo vamos a analizar con los abogados, disfrazado de homenaje a las víctimas de actos terroristas previos a la dictadura. Pero ya nos vamos a meter con eso. Antes vamos a hablar un poquito de la campaña y un poco de economía. Porque esa pregunta, ¿por qué nadie parece querer ganar las elecciones?, es una pregunta que se hacen muchos entre los votantes del oficialismo y entre los que, desencantados, miran el menú diciendo, estas son las alternativas que nos propone el sistema. Para esto, ¿hubo unas PASO que depurasen ese menú? Bueno, Sergio Massa tiene la más difícil, obviamente, porque es ministro y candidato. Y tiene que estabilizar un barco que él se jacta de haber empezado a comandar en el medio de una borrasca, en el medio de una tormenta, pero que se sigue por ahora tambaleando fuerte. Además de esto, después de las PASO, se dio ante una exigencia que le hacía el Fondo Monetario, que era devaluar la moneda. Hacer una devaluación del dólar oficial, o sea, dejar que suba el dólar, que se devalúe el peso en el mercado oficial, con el consiguiente, obviamente, impacto en los precios. Tiene algo a su favor Sergio Massa, que es que a partir de ahí empezó a trabajar sobre las expectativas con la plata del Fondo Monetario bajo el brazo y empezó a buscar la que podría convertirse en un ancla. A partir de una semana fatídica para los precios, que fue esa semana posterior a las PASO de evaluación mediante, parece empezar a calmarse semana a semana ese vendaval. Todas las semanas te mostramos un gráfico últimamente que es el de la inflación que mide semana a semana la consultora LCG, inflación de alimentos y bebidas. Y por tercera semana marca, después de esa semana fatídica, una desaceleración. Mirá el gráfico. Una desaceleración que llevó a valores altos todavía, pero decrecientes, un aumento de precios que había logrado estacionar en junio por debajo del medio punto porcentual. Claro, de aquella meseta de junio, luego con el correr de las semanas antes de llegar a las PASO, se empezó a acelerar el índice de inflación. Luego de las PASO tuvimos ese 4,1%, que fue la inflación más alta para una semana en el último año. Pero después de ahí, la semana número 4 de agosto y la número 5 mostraron valores inferiores. Todavía más altos que los que había en junio-julio, pero inferiores a los de ese pico. Son señales contradictorias, porque por un lado tenés eso, por otro lado tenés la medición de los precios en el conurbano que hace ISEPSI, Barrios de Pie,
que dice que en agosto, el mes que acaba de terminar, los precios subieron un 27% en promedio. Claro, mide los negocios de proximidad y ahí pesó mucho la carne. La carne, que subió más del 50% en este mes de agosto, no subió solamente por la devaluación, subió porque venía atrasada, subió porque había empezado a trepar el valor de la hacienda, cuestiones del mercado de ganado, pero además cuestiones estacionales vinculadas al riego, a la sequía, a la liquidación de algunas pasturas, dado que el ganado no se podía seguir engordando como consecuencia de la sequía. Y eso también parece haber aflojado. Otra buena noticia incipiente, parece haber aflojado al menos en las últimas 4 ruedas del mercado de cañuelas, que ahora es de referencia para el precio de la carne. Claro, la devaluación empuja, genera una presión permanente de los precios que se ve en el siguiente cuadro. La devaluación fue realmente fuerte. Venía atrasado para lo que estaba el dólar durante el mandato de Alberto Fernández y pegó ese saltito inmediatamente después de las PASO a 350 pesos por dólar en el mercado oficial. Esto es lo que busca ahora como ancla el equipo económico. Es lo que busca como ancla el ministro candidato. El dólar y un montón de acuerdos de precios que en un ratito ahora te voy a contar los próximos que va a anudar después de los que ya consiguió, de combustibles, de medicamentos, la suspensión de los aumentos de tarifas de energía, de gas y de luz. Todo en tensión permanente con el Fondo Monetario. Ahora, fíjate vos que el dólar a plata de hoy había llegado a mucho más en el mercado oficial durante la crisis de Macri, pero también durante el principio del gobierno de Alberto Fernández. Claro, ahora el que está muy caro, porque la brecha está muy alta, es el dólar paralelo. Por eso, el aluvión de turistas y de habitantes de países limítrofes que vienen a hacer sus compras cotidianas a la Argentina cambiando al blue. Pero el oficial le queda corto a los exportadores. Y por eso, en el boletín oficial de mañana, me acaba de confirmar una fuente del Ministerio de Economía y una del Banco Central, va a aparecer la resolución que les permite a los exportadores liquidar un 25% de sus ventas de granos en el exterior. Esto equivale a una baja de retenciones con el objetivo de juntar reservas y sostener ese ancla en 350, quemando la menor cantidad de dólares posibles del Fondo Monetario. Claro, lo que no aparece, y por eso la pregunta de si alguien quiere ganar estas elecciones, salvo Javier Milei, que también tiene sus tropezones y ahora los vamos a ver con mis compañeras, la pregunta es si están todos tirando para el mismo lado, si están todos empujando el mismo carro. Porque el ministro de Economía, después de la devaluación que forzó el Fondo Monetario, lo admitió abiertamente. Dijo, me impusieron esa devaluación, me la impuso el fondo. Lo dijo así. La imposición que realizó el fondo dentro del programa exigiéndole a la Argentina que devaluara tiene un impacto inflacionario. Claramente la exigencia del fondo de pedirnos una devaluación para cumplir con los objetivos o las prior actions del programa tiene un impacto inflacionario que aspiramos que más allá de lo que entendemos que va a ser en el mes de agosto, digamos, de alguna manera un daño en el bolsillo de la gente que aspiramos a tratar de corregir con medidas que vamos a anunciar dentro de muy poquitos días, de alguna manera también en el mes de septiembre y octubre vuelva a niveles más razonables. La apuesta estuvo clara desde un principio, que septiembre y octubre, que va a ser el mes en el que vamos a ir a las urnas, le den un respiro al bolsillo. Por eso, como te decía, Massa ya tiene anudados acuerdos de precios en combustibles, en transporte público, que directamente lo congeló, las prepagas que se le revelaron y terminó aceptando congelar
pero con un aumento adentro, con el aumento de este mes del 7% para las familias que ganen menos de 2 millones de pesos. Y ahora se vienen 2 congelamientos más, los va a anunciar esta semana, electrodomésticos y motos. También después de fuertes subas de la semana posterior a las elecciones, la semana de la devaluación. Pero, claro, con el dato de lo anudado hasta ahora, con el dato de lo que viene, con la carne que dejó de aumentar y con la perspectiva de que mantenga el dólar como ancla, frenado ahí, a Sergio Massa se le abre una perspectiva. Lo que pasa es que se empiezan a escuchar voces dentro del propio oficialismo en las que resuenan ecos de lo que se decía de Martín Guzmán mientras era ministro de Economía. Sí, en el kirchnerismo concretamente. ¿Qué pasa que el ministro se dejó imponer una devaluación? Dicen algunos, dentro de la propia coalición, cerca de ese polo de poder interno. ¿Cómo es que nadie aclara que es gente de afuera que está viniendo a decirnos lo que tenemos que hacer, proponiéndonos metas muy concretas, con rienda corta, con esto de las prior actions, con esto de las condicionalidades, de las revisiones cada trimestre? Pero claro, dentro del gobierno hay funcionarios importantes del kirchnerismo, como Carlos Castañeto, por ejemplo, el jefe de la AFIP, que usó exactamente el mismo vocabulario para referirse a esto. Escúchalo. Tomando estas medidas como una consecuencia de la devaluación impuesta por el Fondo Monetario Internacional, recordemos que este préstamo fue asumido y tomado por el gobierno anterior en el año 2018 y además hemos sufrido la sequía más grande de la historia de la Argentina. Se han tomado muchas medidas. La devaluación impuesta por el Fondo Monetario Internacional, dice Castañeto, igual que lo que dice Massa. Pero aún así, las divergencias internas aparecen. Aparecen en el Congreso, aparecen en la Casa Rosada, tensiones de vuelta entre la planta baja y el primer piso. Y aparecen en ese búnker del microcentro, en ese edificio vidriado que ocupa el oficialismo, donde un montón de candidatos tienen despachos duplicados. De los que ya tienen en reparticiones del Estado, se hicieron despachos ahí, con su heladerita, con frutas para tener refrigerios saludables, con todo tipo de atenciones. Una persona que estuvo ahí en ese edificio me decía, yo no sé si no nos damos cuenta, pero ese lugar es el monumento a la casta. Claro, Massa, aún con todo esto que tiene como mochila interna, aún con una economía rota a la cual lo condujo el cumplimiento a rajatabla del acuerdo con el FMI, todavía tiene chances. Y tiene chances por lo que hay enfrente, básicamente. Hay un montón de votos espantados que van a confluir en él, les guste o no, el perfil del candidato y su propuesta política. ¿Por qué? Bueno, porque enfrente ya ven lo que hay. CELAG, el Centro de Estudios de Geopolítica que conduce Alfredo Serrano Mansilla, hizo una proyección de la posibilidad de recuperar votos que tiene Massa. A partir del 22,5 que sacó como voto propio en las PASO, a partir del 28,7 que tendría si conserva el 100% del voto de Grabois, que las encuestas dicen que lo conserva, efectivamente. Pero ahí empieza la proyección. Dice Serrano Mansilla que hay 5 millones de votantes del oficialismo de las PASO de 2019 que no fueron a votar esta vez. Y que con convencerlos, porque hay gente que jamás votaría a Milei ni a Patricia Bullrich, el oficialismo podría ascender a esos guarismos. Con 1 millón de votos llegaría al 31,7, con 1,5 millones al 33,1, con 2 millones al 34,5 y con 2,5 millones al 35,8. Es un ejercicio hipotético, pero en caso de darse algo así, se cumpliría lo que Massa dijo hace un ratito ahí en Parque Norte, de que por lo menos a la segunda vuelta llega, y a la segunda vuelta puede llegar con perspectivas incluso de ganar por un pelito. Claro, por ahora el que tiene el arrastre del ganador es Javier Milei. Pero Javier Milei disputa votos con Patricia Bullrich, que a su vez está tratando de hacer repuntar una campaña que al día siguiente de las PASO
empezó a desinflarse. Para esto, Patricia Bullrich busca renovarse, hacer prácticamente una campaña de cero. Y de esto en un ratito nos va a venir a hablar Gabriela Vulcano. Buenas noches, Vulcano, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Sí, Patricia Bullrich se reinventa. Se reinventa porque siente que la están dejando afuera de esta polarización que están queriendo llevar adelante Javier Milei y Sergio Massa. Están diciendo, vos quedás afuera. Bueno, ¿qué es lo que ella está tratando de hacer? Quiere mostrar que tiene equipo, que tiene gobernabilidad y para eso ya empezó a contar quiénes van a ser los voceros de este proyecto político que ella quiere llevar adelante en caso de que sea presidenta de la nación. Les vamos a estar contando quiénes son, qué proponen y qué posibilidades tiene Bullrich de meterse en el balotaje en caso de que haya segunda vuelta. Bien, gracias, Gaby. Por supuesto, vamos a hablar del tema del día, del escándalo que se generó en la legislatura por el acto en reivindicación de muchos aspectos de la dictadura que llevó adelante Victoria Villarruel. Está Guadalupe Godoy, ya abogada especializada en delitos por crímenes de lesa humanidad. En instantes conversamos con ella y con Pablo Yonto. Pero esa reinvención de Patricia Bullrich es una reacción defensiva para también intentar meterse en el balotaje. El problema de esta elección de 3/3, en la que están todos en 2,5 puntos de diferencia, es que nadie tiene asegurado nada. Y por eso es doblemente criminal que el oficialismo no termine de alinearse detrás del candidato que eligió. Digo criminal porque entrega al electorado, entrega a la población a la cual pretende evitar sufrimientos, a un sufrimiento con una expectativa incierta de volver en algún momento. Yo cada vez escucho más gente, más dirigentes que dicen, bueno, si nadie se va a oponer a este salto al vacío, que lo hagan. Medio que es el rol de la dirigencia, evitar que la gente salte al vacío o proponerle alternativas para que no lo haga. Pero claro, la sensación de vacío es muy tremenda después de 3 mandatos en los cuales la economía estuvo prácticamente estancada. Mira, este gráfico lo hizo Equilibra, la consultora de Martín Rapetti y Diego Bocio, y marca los 3 últimos mandatos. En blanco el de Cristina Fernández de Kirchner, en amarillo el de Mauricio Macri y en verde el de Alberto Fernández. El punto inicial es el mismo para todos, el 100. Fíjate, el único que entrega netamente por debajo el Producto Bruto de su mandato, de esto estamos hablando de actividad económica, de Producto Bruto Interno. El único que entrega muy por debajo es Mauricio Macri, que punta a punta terminó perdiendo casi 5 puntos del PBI. Ahora, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner no mostraron crecimiento. Eso que se ve ahí es punta a punta un estancamiento. Puede haber habido momentos de mejora, pero el estancamiento es lo que explica la bronca que se expresó en las urnas. Esto no se puede revertir en 2 meses. Es una bronca muy instalada, con capas que fueron sedimentando una encima de la otra. Pero, bueno, podría por lo menos mostrar el oficialismo hacia adelante una postura unificada respecto de cuándo se termina este sufrimiento. Por ejemplo, con las medidas paliativas de esa devaluación que dice Massa le impuso el Fondo Monetario. ¿Qué pasó? ¿Por qué recién hoy la gobernación de la provincia de Buenos Aires avisó que va a pagar el bono? Es más, va a pagar más porque tiene una cuota arriba del 10% de la paritaria para los empleados provinciales y los que no lleguen a un determinado monto van a cobrar el bono de 30.000 pesos en el mes. ¿Por qué no lo dijeron el mismo día que lo anunció Massa? ¿Por qué no coordinaron eso? ¿Por qué el ministro del Interior no habló con los gobernadores para ver qué iban a decir ante la sugerencia del Poder Ejecutivo de paguen este dinero? Nosotros lo hacemos para nuestros 300.000 empleados, ustedes háganlo para los 2 millones que tienen en las provincias. ¿Por qué los intendentes, que forman parte también de esos 2 millones de otros empleados públicos, tampoco fueron consultados? Hay
muchas tensiones internas y pases de factura porque dicen en las provincias, Massa hace el ajuste del Fondo Monetario sobre las partidas que le asigna a las provincias, las transferencias discrecionales, y después nos hace la sugerencia de pagar el bono, pero nosotros no tenemos guita. Desde el Ministerio de Economía dicen sí que tienen guita. Mirá los depósitos del sector público en el sistema financiero. Están haciendo bicicleta los gobernadores y los intendentes. Hay incluso algunos distritos que tienen hasta 2 meses de nómina salarial depositado en los bancos. Y con los intereses de ese dinero depositado pagan los sueldos, pero no los quieren aumentar. Tampoco quieren quemar ese ahorro. Me dijeron en el fin de semana que hay una discusión entre los economistas de Patricia Bullrich, ahora encabezados por Carlos Melconian, como decía Gaby, y los economistas de los bancos, respecto de si ganan ellos, cómo se desarmaría la montaña del ELIX. Dicen, va a haber que obligar a que los intendentes y los gobernadores deshagan esos plazos fijos o se empiecen a hacer cargo ellos de la obra pública que hoy paga la nación. Entonces, ¿quién ajustaría más a las provincias? ¿Unos u otros? Porque los gobernadores y los intendentes también tienen mucho que ver con la performance electoral que tenga el oficialismo en las próximas elecciones. En las que valen, ¿no? En definitiva. Bueno, las acusaciones contra Massa siguen a la orden del día, pero el salario público, en términos reales, y muestra esto. Es cierto, no se puede recuperar todo de golpe, pero fíjate vos, de lo que dejó Cristina Kirchner en 2015, pongamos que eso haya sido 100, hoy el salario público es 74. Estuvo peor, ¿eh? Estuvo peor en un momento de este gobierno. Se recuperó, últimamente la inflación lo golpeó, ahora con el bono tiene otra leve recuperación, pero el cuadro es dramático, obviamente. Hay que remontarse a antes de el primer gobierno de Cristina Kirchner, o sea, al de Néstor Kirchner, para encontrar salarios más bajos en el sector público nacional. Bajos pero crecientes todo el tiempo. Y quizás eso explica el éxito que tenía en aquel momento aquel peronismo con los empleados públicos. ¿Qué pasó con el salario privado? Bueno, el salario privado, otro drama, ¿no? Un drama de ajuste eterno. Porque, fíjate, ahí tenés los salarios promedios de los últimos años de cada uno de estos gobiernos. El salario promedio del último año de Cristina era, guita de hoy, 404.000 pesos brutos. El de hoy es 322.000 brutos. A eso le tenés que restar los descuentos. Obviamente te quedan 250 más o menos. Pero fíjate, el promedio del último año de Macri era 334 lucas, el del último año de Néstor Kirchner 328, y el promedio del de Carlos Menem, que fue, ahora se lo recuerda, se lo endiosa, pero que fue muy bajo, era de 325.000 pesos. Entonces, la realidad salarial, tanto de empleados públicos como privados, es una realidad dramática, que no puede revertirse ahora, que no se puede revertir en tan poco tiempo. Lo que pasa es que falta todavía el caminito hacia esa recuperación. Y eso es lo que por ahora nos está viendo. La semana pasada mostramos la pérdida acumulada por un trabajador durante los últimos 8 años, desde que empezó el descalabro del modelo macrista hasta ahora. Te mostraba que es equivalente más o menos a un auto 0 kilómetro chico, lo que perdió cada empleado en relación de dependencia en esos 8 años. Pero MATE, que es el centro de estudios que sacó esa cuenta, el mirador de la actualidad del trabajo y la economía, calculó el saldo, la ganancia o la pérdida en cada uno de los últimos mandatos. Y fíjate, si calculás la ganancia de comparar el salario que recibió Néstor Kirchner con el que entregó durante todo su mandato, sus 48 meses, tenés que el saldo fue de 2 millones y pico a favor, a plata de hoy. En el de Cristina, en el primero, fue de 616.000 pesos el acumulado. En el segundo de Cristina, otros 626.000. Pero eso se compensa con la pérdida acumulada durante el de Macri, más de 1,5 millones de pesos, 1.700.000 prácticamente, y con la pérdida acumulada durante
el de Alberto Fernández. Son, repito, muchos años seguidos de ajuste, durante los cuales no todo el mundo perdió, porque algunos ganaron. Mirá la rentabilidad de las grandes empresas y concretamente de las grandes empresas alimentarias, que estimó el Centro de Estudios CIFRA, el Centro de Investigación y Formación de la República Argentina, que funciona bajo la CTA y que tenemos para compartir en la siguiente placa. El cuadro es elocuente porque habla precisamente de las empresas que subieron los precios después de las PASO y que tuvieron en este último año rentabilidades altísimas. Aluar, Ternium, Molinos, Aeropuertos Argentina 2000, que es la empresa de la cual salió Javier Milei, del Grupo América, y Arcor, son las 5 que seleccionó este estudio. Y fíjate vos, así como en 2018 tuvieron, por ejemplo, los de Arcor, su segunda pérdida en 50 años, cayeron por debajo del cero en esa rentabilidad sobre ventas. Bueno, después aumenta al 15% en 2021, 15% sobre ventas, y se estaciona en este 2023 en casi el 13%. Aeropuertos 2000, que perdió como en la guerra durante la pandemia porque tuvo que cerrar, fíjate en la rentabilidad sobre ventas que está. 36% el año pasado, 28,3% este año. Bueno, Aluar, 5% sobre ventas. Molinos Río de la Plata, que es una de las que no quería retrotraer los aumentos pospaso, casi 10% de margen sobre ventas. Vos que tenés un negocito, vos que tenés un pequeño comercio, ¿tenés márgenes del 20 y pico, 30% sobre ventas? No, ¿no? Bueno, las grandes empresas sí. La casta que ganó con el ajuste, ahora va por otro ajuste mayor todavía. Un ajuste mayor del salario que redundaría en mayores rentabilidades sobre ventas todavía de las que tuvieron hasta ahora. Y eso que este gobierno, repito, fue bastante pródigo para esa rentabilidad. Claro, lo que asoma ahora es la total incertidumbre. Pasado mañana, Juan Napoli y Darío Epstein, dos de las espadas económicas de Javier Milei, van a volar por la noche hacia Estados Unidos. Buscan ahí la bendición para el plan dolarizador, que Milei de a ratos vuelve a levantar y de a ratos guarda y dice, no, es para el segundo mandato. ¿Quién le va a prestar para dolarizar a Javier Milei? Bueno, es lo que veremos al cabo de este encuentro. Pero mientras tanto, Lucía Isikoff nos trae para hoy un informe sobre cómo se está contradiciendo este Milei con el de antes de las PASO, ¿verdad? Verdad, Ale, y no solo con el de antes de las PASO. El Milei post-PASO se contradice a sí mismo en una entrevista y en otra. El tema es que Milei sumó un montón de votos presentando ideas polémicas, proyectos polémicos, su famoso plan motosierra, y ahora está en un plan vamos viendo, depende de qué tema, qué hacemos con la aportación de armas, qué hacemos con la venta de órganos, qué hacemos con la dolarización, así que nos vamos a meter en un ratito en todas esas contradicciones. Gracias, Lu. Lo que me dijo una fuente de Wall Street, a la que llamé para sondear cómo viene ese encuentro. El encuentro va a ser en Greenwich, que es un suburbio para ricos de Nueva York, que está en realidad en el estado de Connecticut, ahí al lado. Y ahí van un montón de argentinos millonarios que se fueron mudando a Wall Street a medida que escalaban en bancos importantes. Por ejemplo, el que organiza esta velada de esta semana es Jerry Mato. Jerry le dicen para anglosajonificarlo, se llama Gerardo el tipo. Cuestión que allí, esas fuentes de Wall Street, lo que me dijeron es, 1, no es prioridad para la Casa Blanca la situación argentina actual. 2, al Fondo Monetario no le gusta nada, pero nada, la dolarización. Me desmintieron que haya habido contactos fluidos entre el Fondo Monetario y Milei después de aquel encuentro inicial que tuvieron. Sí le mandó el equipo del venezolano Luis Cubedu, que es el que verifica las cuentas de Argentina, una serie de papers sobre dolarización en otros países. Claro, es un experimento para ellos. Nunca se hizo en un país del tamaño de la Argentina. Y la pregunta que se hacen es, ¿aguanta?
el sistema financiero? ¿Aguanta la economía argentina el ajuste adicional que representaría esa dolarización sobre estos ingresos que, como les acabo de mostrar, están en un piso histórico? Guillermo Francos, que se pasó de ser representante ante el BID de este gobierno a potencial ministro del Interior con Javier Milei, otro hombre de la escudería Urnequian de Aeropuertos 2000, venía coqueteando con la idea de volver a esas fuentes desde hace tiempo. Él fue cabalista en su momento, fue armador de Acción por la República con Domingo Felipe Cavallo, pero lo que se preguntan en Washington, los que lo trataron ahora como burócrata del BID, es: ¿este hombre es el que va a estar encargado de articular políticamente tamaño ajuste? Hay muchas dudas por el plan de Javier Milei en Estados Unidos y la gran pregunta es si, además de juntarle gente, Jerry, a estos dos miembros del equipo de Milei que van a ser de avanzada financiera, bueno, si les puede juntar guita, además de juntarle gente. Por ahora puede haber, me dicen, 2 o 3 aventureros que pongan algo de plata, pero no se olvidan los prestamistas que le prestaron a Luis Caputo, que muchos perdieron el bono de fin de año, que algunos perdieron guita propia, que se estrellaron con aquel experimento macrista, del cual tiene el recuerdo todavía muy fresco. La deuda, de todos modos, sigue siendo el talón de Aquiles, y es lo que va a marcar el pulso de la campaña también. Mira, acá está la última placa, los vencimientos. Septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Los vencimientos en verde son los vencimientos con el Fondo Monetario Internacional. Y ahí tenés, los que caen en noviembre y los que caen en diciembre no están contemplados en el dinero que mandó el fondo para cubrir este, y los que se cubrieron antes con plata prestada de Qatar, de la CAF y demás. ¿Qué pedirá el Fondo Monetario en ese tramo más decisivo de la campaña, si llega a haber balotaje? ¿Qué condiciones le pondrá para desembolsar ese dinero al ministro candidato que en ese momento se va a estar jugando el pellejo y el de toda su fuerza? No lo sabemos todavía, pero lo que sí sabemos es que el ministro candidato tiene, de vuelta, la misión más difícil de todas: llegar y además ganar. Quizás la tendría más fácil si sus propios compañeros estuvieran encolumnados en esa misma gesta, cosa de la cual me permito dudar después de estas 3 semanas pospaso que vivimos y de tanta confusión en la campaña. Quizás se ayudaría más también él si pudiera establecer un horizonte de cuándo se va a terminar este ajuste eterno. Quizás en ese caso pueda proponerle a la sociedad cómo el ajuste se termina sin que vuele todo por el aire, como parecen proponer los otros candidatos. O quizás se ayude más haciendo volar algo, sí, por el aire, pero explicando bien por qué y preparándose para la que se viene después de una decisión como esa. Porque lo que parece atentar contra la gesta que se propone es ni más ni menos que el socio al cual se abrazó durante este año, el propio Fondo Monetario Internacional. De eso seguramente se va a hablar en lo que queda de la campaña, y se va a hablar mucho, porque va a marcar el pulso de una economía decisiva para las urnas el 22 de octubre. Auspicios, y nos metemos ya en el tema del día aquí en Brotes Verdes. Esta tarde en la legislatura porteña hubo un acto de homenaje a lo que Victoria Villarruel llama las víctimas del terrorismo en democracia. Y afuera hubo una movilización en repudio de ese acto de homenaje en la legislatura. Hubo además manifestaciones que hasta ahora yo no le había escuchado a ningún candidato a un cargo de este tipo, como las que hizo Victoria Villarruel. Pero para hablar de esto está aquí con nosotros Guadalupe Godoy, que es abogada,
que viene litigando en juicios de lesa humanidad, y por Zoom, porque no pudo estar con nosotros físicamente aquí por un problema logístico, pero está para conversar con nosotros Pablo Yonto, que además de colega, también es abogado especializado en esto. Pablo, buenas noches. Guadalupe, buenas noches. Buenas noches. Hola, buenas noches, Alejandro. Hola, Guadalupe. Gracias por estar a ambos. Te pregunto a vos primero, Guadalupe, ¿qué viste hoy en la legislatura y qué ves de acá en adelante a partir de este tipo de manifestaciones? Vi poco porque estaba afuera, estaba en el acto, en repudio a ese acto. Primero, me parece importante aclarar que más allá del nombre que le pusieron, que es homenaje a las víctimas, en realidad lo que se está hablando es de un acto de reivindicación del genocidio propio de alguien que ha militado activamente por la impunidad de los genocidas por lo menos desde el año 2006, que es cuando la tenemos ahí apareciendo en esos cuadernos que se mostraron la semana pasada o de la mano de Cecilia Pando. Y en realidad, bueno, bastante conmovidos, ¿no? Porque no ha habido antes actos de estas características en el marco de una campaña electoral en un espacio institucional. ¿Vos por ahí decís, es lo más preocupante. ¿Te referís a unos cuadernos? Aclaralo por si alguien no lo vio, porque vos fuiste la que lo develó esto. ¿No? Sí, tuvo que ver por ahí con partir de un supuesto que creo que es que no hay un 30% de personas negacionistas en nuestro país, es decir, que no tenemos que interpretar ese voto como una adhesión a estas ideas de Villarruel y por lo tanto hay que mostrar un poco cuál es el rol, porque no lo sabe la sociedad en su conjunto, y no tiene por qué saberlo tampoco. Y bueno, entonces mostrar que ella ahí ya tenía un rol que sería de lobista, junto con Cecilia Pando y con las organizaciones que militaron activamente estos años por sostener la impunidad. Porque lo que hay que aclarar es eso, no se trata solo de ser negacionista, cada uno puede opinar lo que quiera de la dictadura, el tema es qué se hace para sostener la impunidad de quienes perpetraron semejante atrocidad, ¿no? Ahí está el facsímil del cuaderno. Ese es el cuaderno de Checolás. Sí, ese es un cuaderno que se secuestró cuando se estaba investigando la desaparición de Jorge Julio López y el Movimiento de Derechos Humanos sosteníamos que lo que había que investigar era a qué sectores querían impedir la continuidad de los juicios, ¿no? Entonces ahí se hace un allanamiento a Marcos Paz, que lo hace la PCA, lo hace Marcelo Saín, que hay que decir que Marcelo no le avisó a nadie y por eso se encontraron estas cosas, porque en el primer allanamiento no había aparecido nada. Y ese cuaderno arranca con una hoja donde Checolás dice, bueno, llevar los trajes a la tintorería, esas cosas que hace la gente cuando prepara un juicio. Y en la página 3, que es esta, estos operadores políticos. Y digo esto también porque Villarruel, bueno, muchos dicen es abogada, todos tienen derecho de defensa, pero recién 3 hojas después aparece la estrategia jurídica, ¿no? Acá aparece claramente quienes operaron, recordarán, Cecilia Pando iba a los juicios, nos insultaba, intentaban activar en el público. Bueno, ese fue el rol de ella durante esa etapa, por lo menos. Pablo, vos, además de haber cubierto, por ejemplo, el juicio de las juntas militares y muchísimos de estos juicios, haber sido abogado, entendés de comunicación. Y hoy lo que se presentó como un homenaje a víctimas terminó reivindicando a victimarios. Esto es algo que ya hemos visto, pero ¿qué le ves de novedoso a lo que está pasando? Novedoso nada, la verdad, porque las acciones de Villarruel se han repetido durante mucho tiempo y lo que me parece que ocurrió hoy es si se potenció por el escenario, también por la respuesta, porque en la calle estuvieron los organismos de derechos humanos, muchísimos sectores del campo sindical, partidos políticos, para dar una respuesta a una de las tantas acciones que Villarruel está llevando adelante. Esta es una y tal vez la que haya cobrado por este impacto visibilización. Te aclaro que además hubo discusión sobre qué hacer con esto, ¿no? Si ignorarlo o si no, dar una respuesta en la calle, y se optó por dar una respuesta en la calle y me parece bien. Te quiero poner un ejemplo histórico, ¿no? En abril del año 78, en Chicago, en los Estados Unidos, un grupo de neonazis, unos 20, 25 neonazis,
anunciaron que se iban a poner el uniforme militar nazi y que iban a conmemorar el cumpleaños de Hitler. Y la comunidad, la colectividad judía en Chicago también dio esta discusión. Y había un sector de Simón Wiesenthal que intentó ignorar el tema, pero se impuso el criterio de llamar a una movilización para repudiar este hecho. Y me parece que la discusión que tuvimos nosotros también tuvo que ver con eso, y me parece la correcta. Me parece que más allá del impacto que está tratando de conseguir Villarroel con estas acciones y las que se vienen, porque creo que va a seguir envalentonada y dada la posición que tiene electoralmente, va a seguir envalentonada y va a seguir llevando adelante estas acciones, y que hay que dar respuesta, que me parece que es el punto más importante que tenemos que discutir desde el campo popular, y que el campo popular es mucho más amplio que quienes estamos con el kirchnerismo, quienes estamos apoyando este proyecto, y que hay que hacer entender a las fuerzas democráticas en la Argentina los riesgos que se corren si este par de irracionales llegan a la Casa Rosada. A los dos les pregunto, porque hay encuestas cualitativas que están mostrando a una sociedad hastiada, harta, con valores distintos a los que tenía hace por ahí 10, 15 o 20 años. ¿Creen que hay conciencia en la mayoría de la sociedad sobre estos temas? ¿Creen que es algo masivo no sé, la preocupación por la salud de la democracia y por la memoria, la verdad y la justicia respecto de lo ocurrido en la última dictadura? ¿O es algo que, no sé, nos interesa a los que estamos más involucrados en política, a los que tenemos determinadas ideas de igualdad o de ciudadanía? ¿Qué piensan? A ver, las disputas de sentido en torno a qué sucedió en la dictadura o cómo ver eso, cómo leer lo que pasó, son permanentes. Hay momentos en los cuales, bueno, el discurso que se torna dominante es por ahí más parecido al que pretendemos. Hay momentos que no, pero también es cierto que en esos momentos, por ejemplo, cuando desde un discurso oficial se planteó el negacionismo, no nos olvidemos que pasamos por un gobierno de Cambiemos, que sus diputados inauguraron con una bandera que decía no al curro de los derechos humanos, o no son 30.000, y sin embargo el pueblo pudo resistir los embates de la impunidad. Digo, la Corte intentó a través del 2x1 terminar con los juicios, y hubo una movilización que fue una de las más grandes que recordamos en los últimos años. Entonces hay anticuerpos ahí. Hay pibes y pibas que por ahí votaron a Milei y sin embargo el año pasado llenaron los cines viendo 1985 y acercándose por primera vez a lo que había sucedido en la dictadura. Entonces por ahí lo que puede ser que falte, y ahí aparece el rol del movimiento popular, como decía Pablo, el movimiento de derechos humanos, es ese puente, ¿no? Entre, bueno, ese discurso que hoy emite Villarroel, esa propuesta que encarna Milei, y esto que sucedió antes. Yo también pensé en la película esta tarde cuando se estaba preparando este acto y me lo pregunté, ¿se puede haber cambiado tanto en un año, Pablo? ¿De posición como sociedad o de prioridades? No, yo tengo una visión muy optimista en cuanto a no solo a la defensa de la democracia, sino a la convicción de que a los genocidas hay que juzgarlos, y hasta el propio Milei lo ha dicho, que cumplan su pena. Por supuesto, esto puede ser un poco discurso falso de campaña, pero lo cierto es que, no sé, para medirla, hay una encuesta que creo que fue en mayo, de Mansilla, no sé si es la misma empresa encuestadora que mencionaste hace un rato, creo que no, pero que en las preguntas, además del tema electoral, preguntó también si a 2.000 personas si creía que deberían seguir el proceso de juzgamiento a quienes cometieron graves violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, y el 70% dijo que sí. Y yo creo que los porcentajes que se mueven tienen que ver con eso, y que además, como para poner otro dato, ¿no?, sobre la mesa, creo que la reacción del 2x1, la reacción en contra del beneficio del 2x1 a los genocidas en el gobierno de Macri, luego tuvo una expresión numérica en el Congreso.
donde salvo la excepción de un diputado, el resto de diputados y senadores votó a favor de una ley que impidiera ese beneficio para los genocidas. Eso, claro, fue hace poco, pero en el medio estuvo la pandemia. Y ahí, de vuelta, la pregunta a hacerse es si ese anticuerpo sigue vigente, Guadalupe. Yo digo, no es que lo esté poniendo en duda, ¿no? Pero hay una voz que por primera vez se alza de manera muy nítida y que trae discusiones que parecían recontra saldadas. Para mí el error es pensar que están saldadas, no tener en cuenta eso, que la disputa de sentido es permanente. Lo vemos en Europa, vemos lo que está pasando en Italia, vemos el surgimiento de organizaciones neonazis en Alemania, el neofascismo. Hay un fenómeno mundial en ese sentido. Por ahí lo que hubo fue un momento en el cual ese discurso dominante de esa mirada sobre que lo que sucedió fue un genocidio, a la vez fue memoria oficial durante toda la etapa kirchnerista, y eso potenció muchísimo y a la vez hizo que el resto de los discursos que seguían crecieran debajo de las piedras, ¿no? Por ahí me parece que lo que nos golpea hoy es que eso tenga una expresión electoral tan potente, que es inédita. No es que en los años 90 lo tuvimos a Bussi de gobernador, tuvimos a Patti dentro de listas que no eran de ultraderecha, como diputado, hay que recordar eso. Y también me parece, y vuelvo en esto, tengo el mismo optimismo que Pablo en el sentido de, bueno, por ahí siempre las mejores potencias del movimiento de derechos humanos de nuestro pueblo han sido en las etapas de resistencia, ¿no? Muy breve, porque es una discusión quizás interna también del movimiento de derechos humanos o de la memoria como ejercicio colectivo, pero hay quienes dicen, y lo dicen también del feminismo, en algunos casos, hablar de estos temas le lleva votos a Milei. ¿Por qué? Porque existe este hartazgo con un relato oficial o con derechos consagrados durante una determinada época, identificados con esa época. ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Pablo? Pienso que es un peligro eso, porque esto del tema del hartazgo, que puede pensarlo alguien del campo nuestro, lleva a que, por ejemplo, algunos sectores del periodismo abandonen la cobertura del enjuiciamiento a los genocidas, cosa que está sucediendo lunes, martes, miércoles, jueves y viernes en todo el país. Los juicios continúan, se multiplican las condenas contra los genocidas. Esta última semana que pasó hubo condenas en Capital, en Rosario, hubo confirmación de procesamiento. La justicia o los jueces y las juezas que mayoritariamente juzgan en todo el país llevan adelante estos juicios y la verdad que los resultados son buenos en favor de la consolidación y el respeto de los derechos humanos. Lo que tenemos que hacer es multiplicar las acciones tanto en el campo comunicacional, sindical, educativo y militante para no caer en esa trampa. No, dicen que cansa. No, bueno, si dicen que cansa, lo vamos a hacer 2, 3 veces, porque a los jóvenes, a las y los compañeros en los barrios, en los trabajos, hay que seguir hablando de esto, porque la memoria es una llamita que hay que mantenerla prendida todos los días. Pablo, gracias. Guadalupe, gracias por venir. ¿Una reflexión final? Sí, que en este momento Victoria Villarroel es la candidata a vicepresidenta que más votos tiene. No somos nosotros o nosotras quienes visibilizando o no visibilizando estamos incidiendo. Es una realidad, existe, y lo que tenemos que hacer siempre es intentar transformarla, ¿no? Las estrategias, bueno, hay que pensarlas en el medio, no es sencillo, pero claramente no es la inacción lo que nos va a llevar a transformar esta realidad. Gracias por venir, Guada. Gracias a vos, hasta luego. Quédate porque después de estos avisos, lo prometido. Gracias, Pablo, también. Un abrazo grande a los dos. Hasta luego. Después de los avisos, lo prometido. La reinvención de Patricia Bullrich, nos trae Gabriela Vulcano, y las contradicciones de Milei, Lucía Aisikoff. También está Órbita Noticias. Y si me entra la última partecita del reportaje con Alejandro Werner, el hombre que prestó demasiado desde el Fondo Monetario Internacional. Está
con el megáfono, pero la reinvención de Patricia parece mostrarla más sosegada. Vos me dirás, Gabriela Vulcano, buenas noches. Es la candidata que quieren dejar afuera. Por lo menos Javier Milei y Sergio Massa dicen es la candidata que queda afuera de esta polarización que están queriendo construir los otros dos candidatos. Y ella está tratando de ver cómo se reinventa, cómo puede relanzar esta campaña electoral en este tramo que queda hasta el 22 de octubre. Lo primero que hizo Bullrich es analizar con su equipo hasta qué punto puede conseguir quedarse con los votos de Horacio Rodríguez Larreta, que por ahora eso está en duda. Algunos dicen va a quedarse con la mayoría de los votos, pero no están tan seguros, creen que otra parte va a ir para Sergio Massa, pero además necesita sacarle votos a Javier Milei. Bueno, pero son objetivos contradictorios, ¿no? Son objetivos contradictorios, pero en ese equilibrio es donde ella tiene que tratar de bucear, ver cómo hace para quedarse con los votos de Larreta y obtener algunos votos de Milei. ¿Qué es lo primero que hizo? Bueno, a comienzos de la semana pasada presentó en sociedad a quien ella dice que va a ser su ministro de Economía en caso de que sea presidenta. Estamos hablando de Carlos Melconian. Casi un compañero de fórmula, por cómo se mostró. Casi un compañero de fórmula. Te diría que en esta presentación en sociedad que hizo, por momentos él parecía el candidato. Sí. Pero, total, solo que los auspicios eran extraños. Bueno, ahora vamos a ver algo de eso porque él se presentó, ¿no?, como el futuro ministro de Economía. Trató de condensar en su alocución lo que sería que va a hacer en caso de que llegue al Ministerio de Economía. Y escuchá, tomé un tramito de lo que dijo en esa presentación, donde está lo que vos decís también, estas distintas empresas que auspiciaron esta presentación en sociedad. Puede estar y quedarse tranquila la sociedad argentina. Hay un plan, hay un programa, es realista, es asible, si existe la palabra, es implementable, tiene sentido común, es práctico y no es dogmático. Y otra vez, lo más importante, tiene horizonte, tiene futuro. Tiene luz al final del túnel. No estamos frente a un salto al vacío. Hay un segundo de duda de Melconian cuando dice luz al final del túnel. Sí. Quizás pensó en el chiste del tren de frente, ¿no? Sí, y una metáfora que utilizaron mucho durante el gobierno de Mauricio Macri, hablando de la luz al final del túnel. Pero lo que te decía de los auspicios, ahí se veía. Sí, sí, Los que lo vimos, yo no pude ir a Córdoba a verlo, lo vi por Zoom, lo vi por YouTube, que lo transmitían, que uno se sumaba a la conferencia, y nunca vi algo así. En la presentación encima de un candidato, en la presentación de un programa económico, había más de 170 empresas que giraban por abajo, como en alrededor de una cancha de fútbol. Parecía una feria y era el lanzamiento de un programa económico. Claro, desde la Mediterránea, ¿no? Pero con un claro tinte partidario. La elección de Melconian un poco tuvo como objetivo enviarle un mensaje al Círculo Rojo y de ahí también esta especie de sponsoreo que hicieron en esta presentación, pero también poder contar cuál es el proyecto económico de Bullrich, teniendo en cuenta que ella tuvo algunos tropiezos cada vez que quiso hablar de algunas medidas económicas que podría implementar. Pero no es solo eso, la elección de Melconian también tiene otro objetivo, que es desarticular el discurso de Javier Milei. Claro, dijo, esto no es un salto al vacío. Exactamente, hoy me decían, nosotros queremos mostrar que tenemos equipo y gobernabilidad, algo que no tiene Javier Milei. Me contaba alguien del equipo de Patricia Bullrich, alguien muy, muy cercano a ella, contándome un poco cómo están configurando esta campaña electoral.
¿Qué es lo que hizo hoy Patricia Bullrich? Sumó algo más. Presentó a sus voceros, ser Melconian, pero presentó al resto de sus voceros en otras áreas. Acá están. Los tenemos acá. Carlos Melconian es el primero, Federico Pinedo. Mirá. Federico Pinedo va a ser el encargado de lo que tiene que ver con las relaciones exteriores. Ajá. Aclaran desde el equipo de Patricia Bullrich que no necesariamente estas personas, estos referentes van a después integrar su gabinete como ministros de estas áreas. Pero como te decía, Federico Pinedo va a estar encargado de ser el vocero de Relaciones Exteriores. Joaquín de la Torre, ex intendente de San Miguel, va a estar encargado de todos los temas sociales. En el caso de Fabio Quetaglás, que es diputado del radicalismo, va a estar abocado a lo que es educación. Después tenemos a Bernardo Saravia Frías, que va a estar encargado de la reforma del Estado. La reforma del Estado va a haber muchas cosas, entre ellas todo lo que está vinculado a la salud, perdón, no a la educación, sino a la salud. Y ahí lo tienen a Fernán Quirós como uno de los referentes en salud, que va a estar en lo que sería este espacio de reforma del Estado, entre otros muchos referentes. Y después, Silvia Lospenato, algo que sorprendió, que va a ser la vocera de todos los temas vinculados a la mujer y género. Yo pensaba que era larretista. Sí, exactamente. ¿Qué es lo que decidió hacer Patricia Larreta? Es integrar a estas vocerías a distintos sectores de Juntos por el Cambio. Patricia Bullrich, no Patricia Larreta. Te los morfeaste. Sí, no, exactamente. A Patricia Bullrich decidió incorporar a este equipo, esta vocería, a los distintos sectores de Juntos por el Cambio, justamente para asegurarse que nadie saque los pies fuera del plato. Que estén todos adentro, que hagan campaña. De ahí que hay una larretista como Silvia Lospenato. Igual Larreta a un par de empresarios ya les dijo: yo estoy en la platea, a mí no me miren después de las PASO. A ese nivel está la situación de Rota. Está a ese nivel. Digo, porque muchas veces hacemos foco en el oficialismo, lo roto que está. No. Pero la oposición también da la sensación como de que llegan a las elecciones generales y según el resultado se parten en 2 o en 3 cada uno. Eso inclusive lo saben dentro del bullrichismo, que Larreta, y te diría todos los que acompañaron a Larreta y que jugaron por su candidatura, creen que no van a hacer nada, entre ellos los radicales también. Y Patricia Bullrich quiso tratar de ver si podía arrimar un poco y generar cierta unidad en este encuentro que hizo hoy y donde presentó a estos nuevos voceros para ver si pueden empezar a tener un discurso unificado, pueden mostrarse juntos para afuera y mostrar una alternativa. Ahora, una de las preguntas que cabe hacerse es ¿qué rol tendrá Mauricio Macri? Porque hasta ahora, si bien Mauricio Macri dijo que apoya la candidatura de Bullrich, tuvo todo el tiempo coqueteos con Milei, lo sigue teniendo. En Juntos por el Cambio hay muchísima desconfianza hacia la figura del expresidente. Creen que está jugando no tan en la sombra, sino de manera más abierta por Milei. Y entonces ahí es donde aparece la pregunta, ¿qué va a hacer Macri? Yo te digo, ¿qué es lo que por ahora está planteando Bullrich? Es esto, mirá. Estamos siempre presos en Juntos por el Cambio de qué iba a hacer Macri. Me parece que no tenemos que estar más presos. Macri hace lo que él considera que tiene que hacer. No tiene que estar más preso de lo que hace o piensa o dice Macri. No, tenemos que liberar a Juntos por el Cambio, a todos Juntos por el Cambio, de poder lograr que Mauricio se acomode como él cree que se tiene que acomodar. Porque si no, la campaña nuestra es una campaña de respuestas, no es una campaña de propuestas. Yo tengo que estar respondiendo. ¿Qué va a hacer Macri? No sé qué va a hacer Macri. Qué fuerte, ¿eh? No sé qué va a hacer Macri. Patricia Bullrich quiere ir con una campaña más propositiva, como dicen, pero hoy alguien medio en chiste y medio en serio, porque Macri ya terminó este campeonato de bridge, me decían,
Pero Macri está jugando al bridge, está ocupado de eso. No creo que se quiera sumar a la campaña de Bullrich. Bueno, un poco me lo decían de manera jocosa porque es cierto que por ahora Macri no está apareciendo. Tampoco a Bullrich le termina de cerrar la posibilidad que Macri aparezca en la campaña porque le podría quitar protagonismo. Puede ser que se sume a último momento. Y lo último, Ale, te voy a cerrar con algo esclarecedor. A ver. Bullrich dijo, voy a crear una nueva área, no fue muy específica, pero una nueva área en mi gobierno. Escuchá a ver qué te parece y qué crees que quiere hacer. ¿Nos podés adelantar algo un poquito? ¿Entender por dónde viene? Es pensar que los argentinos estamos muy dolidos y vamos a armar un sistema que ponga el foco en el ser humano desde una perspectiva en el que todo aquello que tiene que ver con el ser humano, su vida, su educación, su cultura, su bienestar, su seguridad, estén todos bajo una filosofía muy interesante. No entiendo. Ya lo vas a entender. ¿Nos podés adelantar algo un poquito? ¿Entender por dónde viene? Es pensar que los argentinos estamos... Me dejó pensando, Gaby. Es una filosofía, dijo, aclaró después en la entrevista, no se trata de un ministerio, no se trata de ninguna estructura, es una filosofía que la va a anunciar en unos días. No quedó muy claro si hay alguien que va a estar a cargo de esa área y demás. Lo que me decían también cerca de ella es, la verdad es que no tenemos idea de qué está hablando, no sé si es algo que está trabajando ella y lo va a anunciar después, pero por ahora, dentro de Juntos por el Cambio, solo hay incógnitas sobre esta propuesta que hizo Bullrich. Es una sorpresa, Gaby, las sorpresas no se dicen. Bueno, está bien, habrá que esperar. Gracias, Vulcano. Órbita Noticias y sigue Brotes Verdes. Esto es Órbita Noticias, un noticiero intergaláctico con el ojo puesto especialmente en el planeta Tierra. Vamos a las noticias. El candidato más votado de las PASO, Javier Milei, participó esta semana en un acto por el Día de la Industria. En él tuvo la oportunidad de explayarse sobre su particular forma de ver el mundo. Esa empresa puede contaminar el río todo lo que quiere. ¿Saben por qué? Porque hay algo que no... Digamos, como hacen equilibrio parcial, no ven el problema de equilibrio general, es que sobra el agua. Esa es una sociedad donde le sobra el agua y el precio del agua, ¿cuánto es? 0. Consecuentemente, ¿quién va a reclamar el derecho de propiedad de ese río? Nadie, porque no puede ganar plata. Una empresa puede contaminar todo lo que quiera porque el agua sobra. Es curioso que Milei diga que el agua sobra justo en el año que Argentina acaba de atravesar la peor sequía del siglo. Pero claro, como yo soy un ser de otro planeta y tampoco tengo la formación de un adolescente vagoneta que tiene previa economía de cuarto año, no puedo opinar. De todos modos, me interesa esta visión de los problemas ambientales y el derecho de propiedad. A ver qué opina del recalentamiento global. Nada, es otra de las mentiras del socialismo, como digamos, o sea, hay toda una agenda de marxismo cultural y parte de esa agenda es, a ver, hace 10, 15 años se discutía que el planeta se iba a congelar. Ahora discuten que se calienta, o sea, dale, loco. Directamente una respuesta paranoica delirante. Bueno, convengamos que el negacionismo climático es al menos algo novedoso. Cuando se dividieron las negaciones en La Libertad Avanza, el negacionismo de la dictadura militar ya estaba ocupado. Del otro lado de la grieta que divide la derecha de la ultra mega derecha, la candidata presidenta por Juntos por el Cambio mostró su firme oposición a las ideas de Milei. Yo no puedo decir, dejo que contamine. Esos millones de argentinos ya viven contaminados. Les tenemos que descontaminar el agua, el elemento esencial de la vida, el agua. Entonces, ¿qué es eso? Es una mirada mercantilista del ser humano. No me importa que el ser humano tome un agua contaminada, porque en realidad cualquier empresa puede contaminar el agua. No, cualquier empresa no puede contaminar el agua. Está claro, no cualquier empresa puede contaminar, solo la que permita ella. Mientras tanto, el candidato del oficialismo no emitió opinión, pero todos dan por sentado que su respuesta va a ser tajante.
¿Una empresa puede contaminar todo lo que quiera? Depende. Depende de lo que diga la jefa. Mientras tanto, veamos cómo está el mundo en materia ambiental. Nos despedimos con el pronóstico para la semana que viene. Si van a viajar a la Tierra, esperen unos años o unos meses. Están rompiéndola tanto que en poco tiempo va a estar a precio de remate. Soy Hugo Neptuno y esto fue Órbita Noticias. Parecen las dos caritas de la tragedia y la comedia, pero no, es el hombre más votado de las PASO. Ah, lo suyo, Lucía Isikoff. Así es, bueno, me lo presentás con chiste, pero es tema serio las contradicciones de Milei porque no sabemos bien qué es lo que quiere hacer. Javier Dilei, ya lo bautizaron en redes con esa maldad característica de las redes sociales porque del plan motosierra ahora parece un vamos viendo, lo cual sería normal porque me decís siempre entre los candidatos se aplica el teorema de Baglini que te podés acercar al poder y cuanto más cerca estás, bueno, viene la prudencia para mí, considerando lo que puede llegar a decir Milei, ¿no? Pero viene si querés, un matiz en algunas propuestas. Pero el tema con Milei es que se contradice también. No es solamente que le baja el tono a las propuestas. Un día dice una cosa, un día dice otra. Primer tema, una de las banderas de Milei, que es la dolarización. Antes de ser candidato, hace varios años, ya hay archivo de Milei diciendo que no había que dolarizar en la Argentina. Pero se le puede dar un changüí porque pasó el tiempo, cambió el contexto. La gente cambia. Ya siendo candidato hace un año, Milei decía, es urgente, lo que hay que hacer acá es dolarizar ya. Bueno, después de las PASO, va a una entrevista con Fantino y dice lo que vamos a escuchar. A ver. De una y de frente mar. Si te toca ser presidente, ¿estás en condiciones de dolarizar la economía? Absolutamente sí. Hoy es factible dolarizar. A este tipo de cambio, sí. A 3.20 vos podrías ya dolarizar. Pero dolarizar, te lo reitero, te hago de nuevo la pregunta. ¿Dolarizar es que fuéramos un cajero y sacaríamos dólares del cajero? Exactamente. Empezaríamos a hacer transacciones en dólares, por ejemplo. Y es absolutamente factible. Esta es la del año pasado. No, esta es la de ahora, después de las PASO. Dice lo mismo, lo sostiene. Ahora, mirá lo que dice unos días después de hablar con Fantino. Ahí decía ya, hay que dolarizar ya. Bueno, unos días después dice lo que vas a escuchar. Segundo, hay economistas que están trabajando con usted, que algunos dicen, y el primer día se puede dolarizar, y otros dicen, no, se requiere un proceso. Bueno, de hecho, nosotros... Y entonces uno dice, pero ¿y con qué nos quedamos entonces? Bueno, ahora lo explico. El tema de la dolarización de un día, de vuelta, fue armado por economistas de Juntos por el Cambio para ensuciarnos. Nosotros nunca hablamos de dolarizar en un día. Pero, digamos, como hay economistas que juegan en política, ensucian. Nos lo inventaron, dice. Sí. Pero lo acabamos de ver. Sí. Bueno, confusión de fechas, ¿eh? Vale aclarar que la anterior que vimos era del año pasado, era hace un año. Pero lo que pasa es que la confusión viene porque Milei realmente, vos buscas dolarización Milei en Google y cada entrevista que ves dice algo distinto respecto a los plazos. Ahora Milei dice que para llevar a cabo su plan va a necesitar 35 años. Digo, en esos 35 años, ¿en qué momento dolarizás? Porque ahora está diciendo que no lo va a hacer en el primer día. Claro, en la primera presentación que pusiste, decía, lo puedo hacer en un día. Ya, digo, con el dólar a 300, no sé cuánto estaba. Y en la segunda dice, lo de dolarizar en un día me lo inventaron. Entonces, sí, no importa con qué lapso, con qué diferencia de tiempo lo haya dicho, pero fue poca y no se lo inventaron. Sí, además tiene distintos referentes que andan diciendo cuestiones diferentes también en los medios. Diana Mondino tratando de bajar un poco el tono a algunas cosas, después los menemistas, bueno, diciendo otra cosa, pero sí en varios temas. Le pasamos al siguiente, que es portación de armas. Es un tema que el propio Javier Milei introduce en la campaña. Con Wiñaski vamos a escuchar primero lo que decía en esta entrevista. Pregunta concreta, por ejemplo, la aportación de armas, que es un tema que usted instaló en la campaña. ¿Lo va a implementar pronto? Yo no lo instalé en la campaña, ni siquiera está en la plataforma. No está en la plataforma. No está en la plataforma, dice. Ahora vamos a ver un segundito la plataforma que la puede encontrar cualquiera, googleándola nomás, de La Libertad Avanza. Ahí la tenés.
hacemos el resaltado sobre el punto 17, donde dice, sobre la tenencia de armas de fuego, planteamos la desregulación del mercado legal y proteger su uso legítimo y responsable por parte de la ciudadanía. No solo lo introduce, sino que está en la plataforma misma de La Libertad Avanza. Están hablando del tema porque allí figura. Y hace más de un año, vamos a escuchar ahora también qué es lo que decía Milei respecto a esto. Cuando vos prohibís el uso de armas, ¿sabes qué? Los delincuentes, por más que se lo prohíban, la usan igual. Les aumentan los beneficios esperados y hay más delincuencia. Yo estoy a favor de la libre portación de armas, definitivamente. Digo, insisto sobre las fechas, esto es un año antes, la que escuchábamos recién es de hace una semana. Y cambió mucho la declaración respecto a una y otra, y además confunde porque en algún momento él dice, bueno, hay que respetar la ley que ya tenemos, un ciudadano puede comprar un arma en la Argentina si, bueno, no es libre, digo, la compra. Tenés que tener una serie de requisitos que tenés que cumplir, pero confunde la aportación, la posibilidad de comprar y tener la tenencia del arma. La aportación te exige muchos más requisitos que la tenencia para comprar un arma. Claro, ¿no? porque la aportación implica tenerla puesta y cargada. Exactamente. ¿no? Estar armado por la calle. Esto es lo que, bueno, no figura con esa palabra en la plataforma, pero sí aparece en ese video que pusiste recién. Y además escuchás que Milei tiene como modelo a Estados Unidos, donde obviamente varía de acuerdo al estado, pero hay estados donde directamente entran los pibes del secundario más o menos a Walmart y salen armados. Literalmente, entonces, literalmente así. Es esa imagen la que él muchas veces rescata y dice, bueno, tenemos que ir por este tema. Vamos al último, que es también uno de los temas que más polémica ha generado, que es la venta de órganos. ¿Qué es lo que decía Milei en una entrevista con La Nata? Bueno, vamos a escucharlo. ¿Vos estás de acuerdo con la venta de órganos? Yo digo, es un mercado más, o sea, y vos podrías pensarlo como un mercado. Es decir, el problema es, ¿por qué, digamos, o sea, todo lo tiene que estar regulando el Estado? ¿Por qué, digamos, seguramente si vos tuvieras, de hecho hay estudios que están hechos en Estados Unidos, que si vos dejaras esos mercados libres, digamos, funcionarían muchísimo mejor y tendrías menos problemas. Es decir, es una decisión de cada uno. O sea, digamos, a ver, ¿por qué no puedo decidir sobre mi cuerpo? Bueno, eso fue la primera vez que habló del tema, que fue la primera declaración que generó mucha controversia, que de hecho se decía, no sé si son creíbles o no, pero se decía en su momento que empieza a bajar en las encuestas cuando dice eso, se calla durante un rato, un tiempo Milei y después vuelve a aparecer. Es que habla no sabemos si es cierto o no que haya bajado las encuestas por decir eso, pero esa era la sensación, ¿no? Dice, ¿por qué no se puede decidir sobre el propio cuerpo estando en contra, por ejemplo, de la interrupción voluntaria del embarazo? ¿no? Bueno, ahí tenés otra contradicción, ¿no? Sí, Sobre otro tema. Pero él reivindica no la posibilidad de abortar, sí la de vender un riñón, que es en definitiva de lo que estamos hablando, ¿no? De que un pobre venda un riñón para sobrevivir y que un rico se lo pueda comprar y tener prioridad así frente a un niño que necesite que esté más arriba en la lista del Incucay. Bueno, eso fue hace cosa de un año y medio, que de hecho es interesante porque el primero que lo sale a combatir fuerte también es Sergio Massa en un momento que dice eso es un delirio. Pero ahora, también después de las PASO, le da una entrevista a Chiche Hellblum y mira lo que dice. ¿Vas a permitir la venta de órganos? Eso no es parte de la agenda. Eso no es parte de la agenda de Argentina de hoy. No es parte de la agenda. Bueno, es curioso porque él trae cosas a la agenda, y después porque él puso sobre la mesa este debate, lo mismo que la aportación de armas, pero después parecen ser que ya no están vigentes o que no son parte de la agenda. Bueno, las contradicciones sale de Javier Milei que van en muchos otros temas. Fue noticia en los últimos días lo que dijo sobre el calentamiento global, desmintiendo que exista cosa tal como el calentamiento global. Después, bueno, su principal contradicción que tiene que ver con hablar de la casta como si fuera algo ajeno completamente a las filas de La Libertad Avanza, cuando ya vimos que todas sus listas están pobladas de apellidos muy reconocidos, con mucha tradición en la política argentina. Gracias, Lu, completísimo. Y claro, es en donde más nítido se ve en estos tres aspectos, se ve en muchos otros también. Vamos a cerrar el programa compartiendo la última parte de una entrevista que duró 2 horas, que muy probablemente vayan a ver editada y con mucho más trabajo encima, en caso de que podamos avanzar en seguir
elaborando nuestra relación con el Fondo Monetario, pero es una entrevista con Alejandro Werner, el hombre que le prestó demasiado a Mauricio Macri. En este último tramo, la pregunta es, ¿por qué le siguieron desembolsando a Macri cuando ya veían que su plan tecleaba? Hay preguntas muy específicas y vas a ver que las respuestas son las que hasta ahora no se conocían. Nosotros debimos de habernos dado cuenta de que el gobierno de Mauricio Macri no tenía la tolerancia a la volatilidad cambiaria que iba a generar un programa con un tipo de cambio flexible. Y pues lo digo en el libro, pues probablemente se debió haber empujado por controles de capitales antes, que era un poco la manera de cuadrar esa diferencia de visiones, no la intervención unipersonal, discrecional en los mercados cambiarios. ¿Dónde vemos hoy un mercado que funcione de esa manera? Y esta visión de que la Argentina es diferente. México estabilizó con un tipo de cambio flotante y con intervenciones muy esporádicas en el mercado, con una volatilidad muy parecida a la que enfrentó el presidente Mauricio Macri. En el caso de México, el presidente Ernesto Zedillo se sentó, esperó, el Banco de México subió las tasas y eventualmente el país se estabilizó. ¿Por qué se estabilizó? Porque hubo una política fiscal que fue congruente, porque hubo un Banco Central que decía lo que iba a hacer, publicaba su proyección monetaria de manera diaria, hacía, digamos, la entrega, el delivery de esos compromisos, y fue un periodo muy volátil. Hubo muchos rumores de que el presidente renunciaba, etcétera, pero eventualmente se estabilizó. Lo mismo fue en el caso de Indonesia, pero también, o sea, y en el libro lo digo, o sea, nosotros debimos de haber internalizado las preferencias de este gobierno y hacer un diseño que responda mejor a esas preferencias y haber empujado más por estos controles de capitales, cosa que hicimos, pero lo digo en el libro, no lo hicimos tal vez con la intensidad que obviamente te da el beneficio de ya haber pasado y ver cómo terminó esta situación, etcétera, la incertidumbre política había en Argentina. Claramente debimos de haber insistido más en ese tema, pero claramente yo no creo que la intervención discrecional en el mercado cambiario hubiese sido la bala de plata que se cree. Y en segundo lugar, claramente, y lo digo, lo decimos también en el libro, el tener un equipo negociador que negocia un programa y luego el día antes de que empiece ese programa y haya que implementarlo, pones a implementarlo en una de las dimensiones importantes del programa a una persona que no cree en el programa, una de dos: o debieron de haber dicho que reabrían la negociación y hacíamos otro programa, o debieron haber buscado una persona que creía en el programa para implementarlo. ¿Y si Caputo no creía en el programa, por qué le siguieron desembolsando? Bueno, eventualmente se hicieron ciertos desembolsos, se frenó esto, hubo una negociación con el ministro Duhovne y el presidente Caputo renunció y hubo un presidente del Banco Central que tenía una visión mucho más, yo te diría, sensata y alineada con lo que la comunidad de banqueros centrales internacional hoy piensa. Sandleris. Guido Sandleris. Y obviamente luego yo creo que el programa siguió su curso con Guido, con una implementación relativamente correcta, con diferencias, pero ya con diferencias más normales en la implementación de ese programa. Y ahí es donde creo que realmente la incertidumbre política luego eventualmente jugó un papel muy importante en el deterioro de la situación económica después de las PASO de hace 4 años, ¿no? Cuando usted firma la revisión de octubre de 2018 y avala los desembolsos, uno de los criterios de acceso excepcional que está ahí aprobado, el tercero, es que están volviendo a los mercados. Exige el fondo que para seguir desembolsando haya pasos en el sentido de volver a los mercados. ¿Quién le estaba volviendo a prestar a la Argentina? No, Argentina volvió a los mercados. El mercado doméstico, se volvieron a hacer colocaciones en el mercado doméstico, se alargaron algunos de los plazos de la deuda pública. Entonces el mercado doméstico tuvo temporadas, ventanas, donde claramente
se vio una mayor apertura en la oferta de financiamiento al gobierno, pero internacionalmente argentino. Pero esa condición habla de los mercados domésticos y los mercados internacionales. Y aunque una de las dos se esté reabriendo, claro, ¿ya alcanzaba para darle la plata? Claro que sí. Digo, al final porque internacionalmente los únicos que le prestaban a Argentina en ese momento, en realidad no le prestaban, hacían hot money, hacían bicicletas financieras. Pero, no, a ver. Traían dólares, los cambiaban a pesos. O sea, el mercado financiero estaba abierto, la Argentina se estaba financiando en el mercado local a diferentes plazos, ya no me acuerdo si hubo alguna emisión internacional o no, pero el mercado doméstico, había un mercado, Argentina hacía nuevas emisiones y hubo muchos momentos entre noviembre del año 18 y abril del año 19, donde Argentina colocó, donde Argentina empezó a extender el plazo de las colocaciones y claramente las elecciones del año 19 empezaban a generar un dique en la posibilidad de ampliar este horizonte de financiamiento. Entonces, ahí es donde digo, la incertidumbre electoral empezó a jugar también de manera negativa sobre el programa, pero yo diría que en general... Igual yo me refiero a la de octubre del 18, ¿eh? En el 18 se suponía que Macri ganaba. No, yo te digo, yo no sé qué se suponía electoralmente en el 18, pero nosotros comentamos en el libro que ya desde noviembre del 18 los mercados financieros, tenemos una frase ahí que la gente hablaba de qué pasa después de Macri, pensando en la elección del 19, pensando ya que existía una probabilidad que el presidente Macri después, digamos, de 3 de 4 años con crecimiento negativo, una inflación a la alza, etcétera, muchos inversionistas no veían con tanta claridad la continuidad del proyecto de Macri, pero a lo que yo me refería es entre ese periodo, entre noviembre del 18 y abril del 19, vimos ampliación de plazos en las emisiones de deuda del gobierno, vimos mercados financieros que estaban abiertos y esa condición se cumplía, digamos, sin ningún problema y se cumplía de manera parecida como se cumplió en otros programas de acceso extraordinario. Es Alejandro Werner, el hombre que le prestó a Mauricio Macri los 45.000 millones de dólares. El que quiera ver el resto de la entrevista lo puede buscar, está en el canal de YouTube de C5N y responde realmente a preguntas que hasta ahora, por lo menos por lo que vi yo, no le habían hecho. El lunes que viene las esperamos, como siempre, acá a las 11 hasta las 12:30 en Brotes Verdes. Chau.